Lo charlaba con un dirigente sindical. Es una cuenta muy simple, estadística, o dolorosa. Depende cómo se para cada uno, pero 5 años consecutivos los trabajadores y trabajadoras municipales perdieron ante la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Una explicación elemental, que el gobierno municipal de Mariel Fernández le pagó menos que el índice inflacionario en los 4 años de Alberto y en el primer año de Milei. Con una particularidad, el año donde pierden menos los municipales es el primer año de Milei, donde hace un ajuste feroz, como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Se perdieron 6 puntos, 7 puntos. Pero pierden más porque cuando se alcanza una recomposición, el laburante ya pagó lo que podía y sufrió hasta donde el cuerpo le da. Y recordé en estos días que se peleó, se luchó, lo vamos a poner así en términos épicos, aunque no lo es, por la paritaria anualizada. Esto significa que a comienzo de año se discute qué cuernos va a exigirle el mapa sindical a la patrona, en este caso Mariel Fernández, a la secretaria de Economía, Mariela Bien, y al nuevo secretario de Gobierno, el doctor Bergier. Pero ya estamos transitando febrero, se levantaron las mesas que era el simulacro de paritaria y viajarán a marzo. Es decir, aquello que solamente era una proposición de la foto, ya ni la foto, porque la película está desarrollándose. Así que vamos a charlar con Alternativa Estatal, que es la única fuerza, y lo tengo que decir, que se propone en la calle denunciar de qué trata el modelo de ajuste y persecución y de represión. No hay otra. No estoy sacándole brillo a ellos, estoy diciendo que son los únicos. No hay otros. Entonces, o desaparecieron las otras fuerzas sindicales, o las otras fuerzas sindicales han pautado y han pactado desde la organización, desde la cabeza, no herir a Mariel, porque la capitana quiere discutir una posición dominante a nivel provincial o nacional, y es mucho más serio enfrentarlo a Milei, con su criptomoneda y compañía. A mí me interesa lo local siempre, porque hago periodismo local. Entonces reitero que en 5 años, los y las municipales perdieron casi el 160% de su poder adquisitivo. Algo histórico. ¿No es tema para debatir? Por lo menos para decir que no estamos de acuerdo. Para enfrentarlo. Presentación y venimos. Características se ven, o sea, nosotros 3 años vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros, la verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID. Y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros pueblos. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado. Tenemos muchos establecimientos públicos, un barrio aparte enorme. La localidad de Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. Recuerdo una pregunta que te hice, no en esta mesa, allá enfrente, pero en el mismo ambiente, cuando se presentaba la unidad en ATE de la oposición. Que si no se habilitaban los aspectos más básicos que un delegado puede salir de su horario laboral y representar a sus compañeros y compañeras, si alguien lo señalaba y estaba en riesgo el laburo, si no se juntaban a la tarde. Creo que te lo pregunté a vos. Estaba Quique Lombardía y estaba el Mosca Sore, ¿no? Entonces vuelvo con la pregunta. Si este modelo es de persecución, es de observar y si fallás un poco, vamos a disponibilidad, cuando está la figura. ¿Se están juntando a la tarde todas las fuerzas para que ATE Unidad no haya sido solamente la foto de aquel momento de una elección? Sí, creo que la última foto de acción que tuvimos fue lo de la represión. Ellos estuvieron también ahí junto a nosotros cuando exigimos el bono navideño. Bueno,
Después de eso tuvimos la movilización denunciando esa acción represiva del municipio. Y después, bueno, si bien nos agarró las vacaciones a todos, pero sí hay discusiones a ver cómo seguimos adelante este año, que es un año muy difícil. Venimos ya de un año en donde vos bien recién lo definiste, que hubo un simulacro o está habiendo simulacros en discusiones paritarias, porque en realidad no hay discusiones, pero no es solamente eso, sino las condiciones en las que estamos los trabajadores municipales, que son tantos en las condiciones indignas en los sectores de trabajo, la persecución política hacia quienes nos organizamos y bueno, lo salarial ni hablar. Bueno, me estás dando una buena noticia, que se están juntando todas las fuerzas de oposición de ATE, porque quieren ofrecer otro nivel de representación a los afiliados y afiliadas, a los laburantes. ¿Qué es lo que dejó como enseñanza el 2024? Porque hubo elecciones, Cravero es la conducción, la ganó a la elección. ¿Qué es lo que falta para que se active? ¿Cuál es la chispa adecuada para que se genere por lo menos un foco ígneo de discusión? Bueno, la verdad que sí, el 2024 nos dejó en primera instancia saber cuáles son las maneras de negociación del gobierno municipal, que cada vez que íbamos a tomar una medida era la policía, o sea, la policía como intermediario de las resoluciones sociales. Después se puede ver en otros aspectos, se puede ver el tema de seguridad, que caló fuerte, en el nuestro, el salarial, el sindical, y sobre todo la necesidad de la unidad. Esta unidad no es solamente una cuestión de, bueno, somos buenos y nos unimos, sino que están muchos sectores con los cuales no pensamos igual, como por ejemplo los de ATE Unidad, pero también otros sectores que no están organizados, llamarlos y convocarlos a la necesidad de la defensa del salario y condiciones mínimas de laburo, y también asumirse desde ese lugar, ¿no? Porque no solamente lo decimos como una retórica y, como bien decía, las condiciones laborales las pasamos y solamente las transitamos, sino que las sufrimos también en lugares de laburo, sufrimos la persecución y creemos firmemente que hay que luchar por condiciones más dignas, pero también nos encontramos con una burocracia sindical que es un obstáculo, porque nuestro gremio ATE no llama a ninguna medida de fuerza, porque si la llamaría, lo sumo, estaremos dispuestos a discutir la metodología, la lucha, la reivindicación salarial, pero ni siquiera hay eso. Entonces, en ese sentido, necesitamos un proceso de acumulación. Nosotros nos damos la tarea de recorrer los lugares de laburo, de impulsar proyectos, de impulsar los de boleto municipal, de no quedarnos quietos, porque no podemos quedarnos quietos de ninguna manera. Y lo único que tenemos es caminar hacia adelante. Ese caminar hacia adelante es transitar con todos aquellos que se sienten atacados en su salario, en las condiciones de laburo, y generar la acumulación necesaria para construir cada vez más fuerza para las protestas necesarias. Pusimos el cuerpo, se vio el 13 de diciembre con la represión brutal que sufrimos. Acá tenemos una compañera que lo sufrió en primera plana, o sea, lo sufrió en carne, y nuestro compañero, el concejal Pablo Lopardo, y nosotros vamos a usar todas las herramientas posibles para poner en discusión que los municipales morenos estamos cagando de hambre y que estamos pagando un programa económico que tiene como método de negociación o de diálogo con la sociedad poner policías, y que los supuestos asfaltos y cosas que en los barrios sabemos que le están diciendo son los asfaltos J, los asfaltos alpargata, porque no tienen cordón y si lo usan mucho en 6 meses, 7 meses se te rompen. O sea, estas cosas nosotros lo vemos que son cuestiones bastante de plástico, bastante tenidas, porque del otro lado no hay una posición política que represente a los trabajadores. Entonces nuestra tarea es doble, nuestra tarea es sindical, pero también la discusión política, porque estos procesos que se dicen nacionales y populares no pueden ser la representación política de los trabajadores. Yo no creo que haya una aceptación de un laburante a cagarse de hambre. La verdad no lo creo, no lo acepto, aun cuando pueda ocurrir esto como una hipótesis. Lo cierto es que hay una crisis de representación galopante. Entonces, no hay ninguna figura que esté catalizando ese temor, aunque escribí una nota y hablaba de anomia, que es la quietud, ni siquiera una reacción mínima ante el ataque. Así que te diría que es triple la tarea que tienen que hacer. Lo concreto en la pregunta es si vos encontrás en tu lugar de trabajo que hay por lo menos algún atisbo de que tal vez mañana nos juntemos. O todavía hay resistencia en los cuerpos de soportar esto que son sueldos de indigencia y de pobreza. Yo le hacía la nota el otro día a Ariel González y son sueldos de indigencia, ni siquiera pobreza. Y aún así no hay ninguna ola, no hay ningún reclamo, no hay rechazo, porque tal vez la desmovilización es parte de este tiempo. Sí, no, yo creo que, como decía Dani, la burocracia sindical se encargó de hacer eso, de instalar de que no sirve movilizarse, de dejar que yo
te reclamo algún plus en el salario, pero cuestiones individuales. La realidad es que sí, que los trabajadores y trabajadoras municipales nos estamos cagando de hambre con un salario que ronda 300.000 pesos más o menos de promedio, que no alcanza, no sirve para nada, y hay ganas de salir a luchar, claro que sí. Ahora... Perdóname, 300 lucas promedio mensual de bolsillo, ¿estamos hablando? Básico, sí, sueldo básico. Básico, mi sueldo particularmente de 327.000 pesos de básico. Después hay que sumarle lo posible. Y la realidad es que sí, que hay mucha bronca y ganas de salir a luchar. El tema es esto, la representatividad. Esperan todavía los compañeros y compañeras de a ver qué hacen los sindicatos. Sabemos que no van a hacer nada. El año pasado los municipales no tuvimos ningún paro para reclamar por nuestros salarios. Entonces también es esto, nosotros empezamos a organizarnos, empezamos y salimos a los sectores, a todos los sectores que podamos de municipio, para salir un poco de la lógica de esperar algo, alguna migaja de los sindicatos. O sea, la organización tiene que ser bien de base, empezar a discutir a ver cómo empezamos a hacer para salir de esta crisis que estamos viviendo y de esta pobreza, y empezar a discutir condiciones dignas y una vida digna para los laburantes, ¿no? ¿Usted tiene información de por qué se van postergando las mesas simulacro de discusión paritaria? Creo que hay que ponerlo esto en línea de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya anunció, por presión de los gremios. Mirá que los gremios son aliados de Kicillof, pero le hicieron saber que no querían arrancar perdiendo tanto. Entonces otorgó una recomposición del 9%, 7,2 me parece que es. Pero bueno, la inflación fue de 2,5 en enero. Es decir, el laburante puede decir, empecé ganándole. Estamos mal, pero es una sensación o una percepción de que en este año tal vez la provincia haga punta. Acá ni siquiera nada. No, eso depende de la correlación de fuerza. El año pasado, que es un año difícil, que como bien mencionabas vos, primer año de Milei, nosotros con semejante recesión perdimos 6,15. En lo que va del año, 2,2 viene enero. Y lo que va a mostrar la inflación de febrero es que va a subir, porque hubo un aumento de precios las primeras 2 semanas de febrero. ¿Y qué hace el gobierno municipal? Lo hizo el año pasado también. Corre desde el 5 al 26 de febrero mediante una notita de Adrián Mar que le informa a los gremios, a COME, a Cravero, che, no puedo el 5. ¿Les parece copado el 26? Y bueno, dale, pero negro. Ya cerró el 26, ya cerró febrero. Sí, los números están cerrados ya. Ahí es donde voy. Lo administrativo de contable ya está cerrado. El 26, ¿qué va a pasar? Van a decir, che, te doy el 0,5. Y van a decir, no, ¿cómo el 0,5? Y lo van a patear para marzo. Ya no comieron un mes, porque recién si hay un aumento paritario, lo van a dar el 31 de marzo. O sea, va a haber los primeros 3 meses de pérdida. Malo del año pasado. Y recién vas a recomponer algo como municipal, el mismo sueldo va a crecer un poquito en abril. O sea, te comieron el primer trimestre del año. ¿Y la paritaria anualizada en dónde quedó? Porque esto yo lo decía en la presentación. Fue una pelea. Fue una pelea histórica de los municipales, donde gremios que en su momento estuvieron a la vanguardia de esa lucha, ahora están completamente retrocedidos, hasta las mismas personas, porque uno ve los nombres y son más o menos lo mismo. Entonces esto cierra políticamente. Hay una alianza. Nosotros vimos en la herramienta, en la elección del año pasado, donde hay funcionarios que son delegados y ocupan lugares. Entonces, pues decir, lo que no te cierra económico, como la misma persona hace 3 años atrás era el Che Guevara puteando, peleando, ahora no dicen nada, con condiciones de salario peor. Bueno, nos cierra políticamente, encontramos la expresión políticamente, por eso nosotros apelamos a la independencia de los gremios en cuanto a sus consideraciones, sus definiciones, pero a la organización, a volver a la organización de base, porque la crisis de representación no es solamente que los sindicatos, las conducciones no hacen nada. Hay un proceso de descreimiento de las organizaciones como tal, que atraviesa a nivel nacional, atraviesa si quiere a nivel mundial. Entonces nosotros no vivimos en un país aparte. Entonces nuestra forma es construir de nuevo esa confianza. Esa confianza lleva tiempo, nos damos la tarea, le damos todo lo que podemos, no vamos a retroceder en esa tarea, pero no tiene que quedar en el voluntarismo. Por eso nuestro llamado es a todas las fuerzas, desde ATE Unidad, pero también la denuncia constante. O sea, los municipales tienen que saber, los primeros 3 meses del año van a tener el mismo sueldo. Recién en abril van a recomponer algo, y ese algo va a tener que ver con un proceso en el cual nosotros debemos empujar, discutir en los sectores de trabajo, pero también converger en una discusión que sea más colectiva. Y a lo sumo nosotros usaremos de nuevo todas las herramientas que tenemos necesarias para empujar la lucha, no solo el boleto, sino también llamar a plenarios, utilizar todas las herramientas. Ahora, también es la autocrítica acerca de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que luchar para interpelar cada vez más al sector. Un sector que en este momento consideramos está en retroceso. ¿Por qué?
no se puede perder 150% de salario en los primeros 4 meses en poder adquisitivo y no tener respuesta. Hubo intento, después hubo conducciones gremiales que fueron funcionales, que en el 2011 no hay que olvidarse, se entró, 2021 se entró al Palacio, 2022 se entró al Palacio, hubo una mesa de negociación provincial y ahí también cerró provincialmente, intervino provincia para intervenir a favor del gobierno municipal en una paritaria que terminó con un bono. Entonces vemos que las fuerzas son mucho más que negociaciones colectivas. O sea, Walter Correa, nosotros, tiene que haber una presencia más activa del Ministerio de Trabajo en cuanto a las condiciones de trabajo, no solo testimonial. Vemos que hay varios elementos que podrían presionar a mejorar las condiciones. Lo de Matías Castillón fue también, o sea, Moreno no es un territorio aparte en la luna. Creo que lo que tendrían que hacer ustedes, hay una delegación de trabajo acá, ¿no? Bueno, llevar todas las denuncias a la delegación de trabajo, porque cuando escribo esa nota de Matías Castillón, se comunica, lo tengo que contar rápidamente, pero se comunica conmigo prensa del Ministerio de Trabajo y me dice que no había recibido ninguna denuncia hecha por Cosme, porque Cosme hace una declaración pública que él había advertido esa condición de trabajo y acá no hay ninguna. Entonces, bueno, nos podemos quedar en esa discusión o decir, bueno, hay una delegación, entonces te voy a llevar todas las denuncias de todo lo que están diciendo ustedes y listo. Y me haces una copia y tengo la copia firmada y te la muestro. Y después diré, vos no lo haces, no lo que hiciste, sos cómplice. Yo creo que hay que romper algunas ataduras o tal vez las redes son una invitación para hacer, no sé, pequeños mensajes que no redundan en una mejor conciencia, porque creo que lo primero que se tiene que romper es el miedo. Acá hay miedo. Es lo primero que ha existido y se impregnó. Miedo a la protesta, miedo a perder las 350 lucas de básico, porque no hay nada, afuera es el abismo. Bueno, eso ha materializado en poder Mariel Fernández, por eso no hay gremios. Eso es una devolución que les hago. Por eso cuesta tanto que ustedes generen una mayor aceptación o reciprocidad de compañeros. Por eso fueron a la marcha solos, prácticamente. Y entonces había más policía que ustedes. Eso también muestra no la debilidad de ustedes, sino que hay un problema estructural que todavía no creo que hayamos alcanzado el diagnóstico preciso. Sinceramente creo que no, yo tampoco lo tengo, no tengo la resultante de esto, pero el poder usa las debilidades. No es que te da más fuerza, no, te quita lo poco que tenés. La última pregunta te quiero hacer, gracias por haber venido hoy. ¿Qué sucedió después de la represión? Ustedes hicieron denuncias, porque si no, vuelvo sobre lo básico. Si son golpeados, si son maltratados, fueron a hacer una denuncia a la fiscalía llamó, o fue un acontecimiento más, ¿viste? No, sí, nosotros después de eso hicimos la denuncia con nuestro compañero Guillermo Pacanini, diputado de la provincia de Buenos Aires, y hizo la denuncia ahí en la Cámara de Diputados de la provincia. Nosotros estamos en el proceso de la denuncia, ya tenemos el escrito todo para arrancar, esperamos que pase la feria judicial, pero estamos en ese proceso, pero sí, la denuncia está, y después obviamente cuando comience el año legislativo, claramente va a haber denuncias ahí particulares a partir de la banca de nuestro compañero. Y también por ahí decirte lo que vos decías recién de esto de hacer las denuncias en el Ministerio de Trabajo, en la delegación. Sí. Si bien sí, eso obviamente que ayuda para sentar precedentes, tanto la denuncia judicial y demás, pero la fuerza está en la movilización, en la organización. Mira, eso una respuesta. Por supuesto que eso es lo primero. Lo que digo es que a veces nos quedamos en la respuesta del funcionario que te dice, ¿cómo querés que actúe si acá no me trajo ninguna denuncia? Es como la cana que dice, no me denunció nada, ¿y qué querés que haga? Eso es la voluntad política en ese sentido, porque, por ejemplo, el presupuesto municipal se aprobó a fin de año sabiendo que los trabajadores municipales, con la planta de 7.000 trabajadores que hay, vamos a cobrar menos este año. ¿Por qué? Porque ellos se sientan sobre la base de la inflación de Milei, que sabemos que esa inflación es mentirosa. O sea, la inflación de Milei no condice con la realidad de las y los laburantes. Entonces, el municipio, en ese sentido, sí confía en Milei. Confía en los números que da el gobierno nacional para decir, bueno, este año, el próximo año, este año 2025, yo destino este dinero para el salario municipales. O sea, menos plata para nosotros, para los trabajadores. Bueno, eso claramente te marca que este año las paritarias van a seguir siendo de baja y que los sindicatos, así como patean las paritarias o este simulacro de mesa, para ahora, para finales de mes, bueno, claramente vamos a seguir cagándonos de hambre y por eso es esto, desde Alternativa Estatal, desde el MST, empezar a organizarnos y empezar a salir de la lógica que los sindicatos no van a solucionar la vida porque no es así. Es discusión sindical como herramienta para salir a luchar, pero es política también.